Bien, buenos días, hermanos. Señor nos bendiga, continúe bendiciéndonos en esta mañana. Decía el hermano Eliú, debemos seguir orando por nuestro hermano Daniel Gómez, familia, y recordarle a nuestro hermano que las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Todo lo que el Señor ha prometido para sus santos, Él lo va a cumplir. Y esa es la verdad de lo que nos dice las Sagradas Escrituras. A través de los años, quienes nos gobiernan, no solamente en nuestro país, no todos los países, con sus actitudes han enseñado que el hombre serio es aquel que promete y no cumple. Que el hombre serio es aquel que empeña su palabra y no la honra. Que el hombre serio es aquel que hace un pacto y luego sus palabras vuelven a él vacías. Pero el Señor no es así. El Señor dice que Él mantiene su pacto y toda palabra que sale de sus labios. En una ocasión, mientras me recortaba, compartía, o el hermano Junior compartía una anécdota conmigo que me gustaría compartirla con ustedes. De dos señores que estaban en el campo, y uno de ellos le dijo: te voy a vender mi propiedad porque realmente la tengo y no la estoy usando y yo prefiero venderla. El amigo le dijo: bueno, pues está bien, yo te la compro. Y negociaron e hicieron el negocio en el mismo campo. Le dice el vendedor: pero no tenemos con qué hacer un acto, un documento que firmemos, ¿verdad? Los dos, de que sea testigo de que realmente hemos hecho esta negociación y yo te estoy comprando tu propiedad. Y el vendedor le dice el comprador: sí, tú tienes razón, pero, dice el vendedor, pero aquí hay una enorme roca. Esta roca va a ser el testigo de este negocio y de este pacto que tú y yo estamos haciendo. Así que el comprador entró, ¿verdad?, honrando la palabra. Hicieron el negocio en aquel lugar. Dice la anécdota que luego el vendedor gastó lo que había recibido y luego empezó a exigirle al comprador que le devuelva su propiedad porque esa propiedad era de él. Y el comprador le dijo: no, pero que recuérdate que yo te compré esa propiedad. Y le dice el vendedor: pero ¿y dónde está el documento? Enséñamelo, donde dice que yo te vendí mi propiedad. Y él le dijo: pero recuérdate que no tenemos, pero sí hay una piedra enorme que fue testigo de esa negociación que nosotros hicimos. El caso es que no se pudieron poner de acuerdo y tuvieron que ir a la justicia. Y como la justicia siempre nunca lo junta a los dos, sino de, bueno, uno primero, vamos a oír la primera versión y luego vamos a escuchar la segunda versión. Entraron al comprador. El comprador le dice: mire, yo le compré esa propiedad hace mucho tiempo y ahora él me la quiere quitar después que hicimos negocio. Y entonces la magistrada le dice: pero ¿y usted tiene documentos que avalan que usted le compró y que usted es el propietario de esa propiedad? Pues no, nosotros no hicimos ningún tipo de documento. Pero la ley dice que después de 500 pesos hay que escribir. Y él le dijo: pero sí, hay un testigo. ¿Quién? Hay una enorme roca que es testigo del negocio que nosotros hicimos. Bueno, sale el comprador y entra el vendedor. Cuando empiezan a interrogar al vendedor, le dice: no, esa propiedad es mía, él se la ha cogido ahora con que yo se la vendí, yo no he hecho ningún tipo de negocio con él, yo nunca le vendí mi propiedad. Y empieza a decir: bueno, pero ustedes no tienen testigo de eso. No, ahí nosotros no tuvimos testigo. Así, y él dice: bueno, le dice la magistrada: bueno, pero él dice que sí, que había un testigo, que había una roca ahí como testigo del negocio que ustedes hicieron.
Y le dice el vendedor, ¿y para dónde cogió él? No, él cogió para el campo a buscar las rocas, para traerla como testigo aquí. Y le dice el vendedor, no, pues ya yo veo que no va a venir porque esa roca es demasiado grande y él no puede con ella. Así que fíjense ustedes cómo y hasta dónde la gente es capaz de mantener su palabra tirada por el suelo. La palabra del Señor nos dice que el Señor mantiene su pacto y que todo lo que ha prometido para nosotros se ha cumplido, y la que faltan, esas promesas gloriosas, también se van a cumplir. El libro de Isaías 55, versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para quien yo la envíe. Fíjense lo que está diciendo el Señor aquí. La palabra de Dios dice: no vuelve al Señor vacía, sino que hará lo que Dios quiere que hiciese. Ninguna de ellas es una palabra al aire. Todas son firmes y cumplen un plan o el plan de Dios para nuestras vidas. Hermanos, si estás en tu casa con necesidad, Dios hizo una promesa para ti. Tú puedes estar seguro que Dios la va a cumplir. Si estás enfermo, te digo esta mañana que Dios hizo una gran promesa para ti y también la va a cumplir. Dios cumple sus promesas, pero muchas veces, hermanos, somos nosotros los que olvidamos que cuando Dios habla, su palabra no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito para quien Él la envió. Y en este caso, el propósito para quien Él la envió somos cada uno de nosotros los que hemos creído en Él. Esa promesa del Señor son promesas gloriosas para cada uno de nosotros. El Salmo 91, este Salmo de Moisés, es que se le atribuye a Moisés, dice en el Salmo 91, versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Notemos lo que dice el verso. No es quien pretenda vivir en la presencia de Dios que será protegido, sino aquel que habita o vive en el lugar secreto de Dios. Estos serán protegidos por su presencia omnipotente. Así que tú y yo, hermanos, estamos en ese lugar secreto de Dios. Tú y yo estamos en ese lugar especial que tiene el Señor para los que creen en Él. Este es un punto importante, amados hermanos, que tenemos que entender, que a Dios no le asustan nuestras tormentas. Recordemos lo que pasó a los discípulos en Mateo 8, versículo 25. Ustedes recuerdan que cuando entraron allí al mar de Galilea, mientras el Señor estaba recostado tomando un descanso, dice que vino, ¿qué cosa? Un gran viento tan fuerte que las olas golpeaban la barca con ímpetu y ellos pensaban que iban a perecer. Y allí, asustado, preocupado, atormentado, fueron y llamaron al Señor y le clamaron: Señor, Señor, despiértate, levántate, que perecemos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y así que en ese momento el Señor reprendió el viento y el mar. Y dice la Escritura que hubo grandes bonanzas. Saben, hermanos, el Señor le estaba diciendo a ellos: pero ¿por qué están ustedes preocupados? ¿Por qué se afanan si yo estoy aquí? Hermanos míos, en medio de esta prueba que estamos viviendo en estos meses, en medio de esta tormenta, ¿por qué nos atormentamos si el Señor está aquí con nosotros? ¿Por qué debo yo preocuparme si el Señor ha hecho un pacto conmigo y Él dice que lo va a cumplir? ¿Por qué preocuparme y alarmarme si el Maestro está aquí con nosotros?
Hermanos, debemos recordar que el Señor cumple sus promesas. Así que ruinas y escombros nunca lo han desalentado. Dios siempre ha transformado la tragedia en triunfo. Recordemos lo que dice el libro de Génesis, capítulo 37, una historia que cada uno de nosotros conocemos bien. Nos habla de la historia de José, que vivió por allá en el siglo XIV antes de Cristo. Nos dice, José era el 11º hijo de Jacob y era amado por su padre. Sin embargo, sus hermanos tuvieron envidia del amor que tenía el patriarca sobre su hijo. Y un día tomaron a José y se lo vendieron a unos mercaderes. Estos a su vez se lo vendieron a Potifar, capitán del ejército de Egipto. Y estando en la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo acusó falsamente. Y de esa forma terminó José en la cárcel. Si había un mundo, hermanos, que se estaba derrumbando, ese era el de José. Pero también encontramos la historia de Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel vivió por allá en el año 605 antes de Cristo, y Daniel era descendiente de Judá. Judá era el 4.º hijo de Jacob, hermano de José. Y este hombre, Daniel, que fue uno de los jóvenes brillantes que fue llevado cautivo como un vulgar prisionero a la ciudad de Babilonia, él con toda su generación, después que el reino de Babilonia conquistara la ciudad o el reino del sur, este caso Judá e Israel, y toda su generación fue llevada cautiva a Babilonia. José en prisión, Daniel cautivo. Estos fueron ciertamente momentos oscuros para estos dos jóvenes. ¿Quién podía pensar, hermanos? ¿Quién podría pensar que algo bueno saldría de todo aquello? Pero hay promesas maravillosas para los que confían en Jehová. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Hallamos pues una promesa hecha por Dios a Josué por medio de Moisés. Cuando Moisés cumplió 120 años, ya sus fuerzas se habían agotado. Y allí Dios levantó a Josué. Y a través de Moisés, Dios le envió un mensaje a Josué. Y este mensaje fue: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. La responsabilidad de Josué era continuar con el pueblo hasta la tierra prometida. Dios le dijo a Josué: lleva al pueblo hasta la tierra prometida, porque yo Jehová soy tu Dios, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, no temas ni desmayes. Pero también en Isaías capítulo 41, versículo 10, la promesa hecha por Dios a Israel, donde dijo Dios: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjense, hermanos, la promesa de Dios para el pueblo de Israel y también para nosotros. Él nos dice: no importa por lo que tú estés pasando, no temas. No importa la necesidad que tengas, dice el Señor, aún así yo estoy contigo.
No importa la enfermedad por la que tú estés atravesando, no desmaye, que yo no te voy a desamparar. Él dice, siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Esa es, hermano, la promesa gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Y como dice el mismo Señor en su palabra, Él la va a cumplir en nosotros. No hay razón por la que debemos estar preocupados o tal vez pensando, cuidado si Dios no cumple. No, hermano, ese pacto que Dios hizo lo va a cumplir, porque Él no tira por el suelo las palabras que han salido de sus labios. Dios honra su palabra y Él dice que su palabra no volverá vacía, sino que va a beneficiar a aquellos a quien Él la envíe. Así es que esas son las promesas del Señor. Así, hermanos, que quién hubiera imaginado que José el prisionero sería promovido a primer ministro de Egipto, o quién se hubiera imaginado que Daniel el cautivo se convertiría en consejeros de reyes en Babilonia. Dios hace cosas maravillosas para los que confían en Él. Lo hizo con Daniel y con José, y también lo hará con nosotros en medio de esta tormenta. Así es que esta es la promesa gloriosa que el Señor ha hecho para los que creen en Él. Hermanos, debemos recordar que esas promesas del Señor son fieles y verdaderas. Recordemos el Salmo 91, versículo 2, que nos dice, tú eres mi refugio, mi castillo, el Dios en quien confío. Hoy debemos recordar que Dios todavía es nuestra esperanza y nuestro castillo, que Él todavía está en su trono y que está en control de todas las cosas. Todavía Dios hace príncipe de prisioneros y consejeros de cautivos. Lo que Dios hizo en ese tiempo todavía puede hacerlo hoy. De eso podemos estar seguros. Ciertamente el Salmo 91 es una joya que ha infundido aliento y paz a millones de creyentes en medio del fuego y de la prueba. Hoy vivimos días de ansiedad y de incertidumbre. El mundo entero está con miedo, pero hemos notado y experimentado lo frágil que es la vida. El mismo libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, nos dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida y por eso es que debemos estar preparados. El Señor nos dice que debemos estar preparados para que cuando Él nos llame podamos venir al encuentro de nuestro Dios. En la hora del temor, amados hermanos, el primer paso es alzar los ojos al cielo y mirar a Dios y contemplar su grandeza y su soberanía. Al hacerlo, podemos experimentar lo que dice el Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿De quién he de temer? El versículo 3 del mismo Salmo 91 dice que Él te librará de la peste destructora. Se refiere a plagas mortales, enfermedades y epidemias, pero podemos estar seguros que cuando vivimos en el lugar secreto de Dios, Él nos libra. Hermanos míos, Dios cubre y protege a aquellos que son suyos. Dios hizo esto. No podemos entonces minimizar la potente acción protectora de nuestro Dios para los que en Él confían. La fe en Cristo no es una vacuna contra todo mal, sino una garantía de total seguridad y plena dependencia del Señor. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la promesa, amados hermanos. Y el Salmo 91, 7 nos dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué, hermano? Porque estamos resguardados, porque estamos en el lugar secreto de Dios. Estamos bajo sus alas. El Señor nos cuida, el Señor nos protege. Y todas estas promesas del Señor para nosotros, hermanos,
son fieles y son verdaderas. ¿Por qué te atormenta? ¿Por qué sufre? ¿Por qué estás angustiado? Dice el Señor, si yo estoy aquí. Y eso es lo que debemos recordar, amados hermanos. Hermanos, si tuviéramos aún que partir de este mundo por causa de esta enfermedad por la que estamos pasando, tenemos una promesa gloriosa. El Señor nos dice en el Salmo 48, versículo 14, pero este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿A quién vamos a temer? Y el Señor dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que no hay razón por qué temer. ¿Qué más necesitamos saber? Nos dice el Señor, ¿qué más tú necesitas? ¿Qué otra garantía tú quieres que yo te dé? Es una garantía gloriosa la que el Señor nos da en su palabra, de que siempre, hermanos, siempre Él va a estar con nosotros. Siempre Él nos va a sostener. Siempre Él nos va a ayudar. Él no nos va a dejar. Él no nos va a desamparar. Él nos va a sostener con la diestra de su justicia. Y me gustaría que concluyamos con el versículo 24 y 25 de Judas, dándole la gracia al Señor por esa promesa gloriosa que tenemos nosotros, que Él nos ha dado, donde Él nos dice que su palabra no vuelve a Él vacía, sino que Dios cumple el pacto y su palabra es honrada hacia aquellos a quien Él la envíe. Dice el libro de Judas, versículo 4, versículo 24 y 25, perdón. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos que están en sus hogares. Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos que están pasando por diversas pruebas. Le decimos y el Señor le dice en esta mañana, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estoy contigo y te sostendré con la diestra de mi justicia. Vamos a llamar al hermano David para que cante el coro que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Amén, amén. Confían en Jehová, son como el monte de Sión. Sea al Señor que vengan tempestad por doquier. Nada nos podrá vencer, nada nos podrá vencer, nada nos podrá vencer, porque Dios está con nosotros, nada nos podrá vencer. Amén. En ese mismo tono de alabanza, teníamos el pensamiento de terminar con este himno. Podemos cantar la primera estrofa del himno 152, No tengo temor. Dice así, no tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Así que esta mañana Él nos ha hablado a través de su palabra de que Él cumplirá el pacto que ha hecho con nosotros. De estar con nosotros, ¿quién? ¿Hasta dónde? Todos los días de nuestra vida. Y alabamos al Señor por estas palabras de consuelo. Y como decía nuestro hermano Dionisio, nuestro hermano Papo, a los que están ahí en sus casas, si tú todavía no has recibido al Señor, estás temeroso de lo que vendrá el domingo, de lo que vendrá mañana, tienes que entregar tu vida a Él, porque Dios es el único que tiene el control
de todo lo que está pasando. Himno 152. Cristo está conmigo. Cantamos la primera estrofa y la última y el coro. Amén. Cristo está conmigo, qué consolación, su presencia quita todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador, no te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús ha prometido, siempre contigo estoy. El último. El que guarda mi alma nunca dormirá. Si mi pie resbala, Él me sostendrá. En mi vida diaria, Él es mi guardador. Oh, qué fiel su palabra, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Una vez más, no tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Amén. Padre bendito, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ella nos sostiene, ella nos anima, ella nos consuela, Señor. Gracias porque tú has usado a tu siervo para traer aliento, para traer consuelo, para traer esperanza a través de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. Ella es lámpara a nuestros pies. Ella es, su sabor es dulce como la miel que destila del panal. En esta hora, Señor, ayúdanos a no ser oidores, a no ser, como dice tu palabra, que seamos llevados por el viento como olas, sino que tu palabra permanezca en nuestras mentes y nuestros corazones. A ti la gloria y la honra por todo lo que nos has permitido realizar. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, no hay tiempo para más. Que Dios le bendiga y estaremos compartiendo entonces durante toda esta semana a través del WhatsApp y orando por nuestra congregación. Y recuerden, aquellos que el Señor toque sus corazones a las 5:30 el próximo domingo, ¿no? El próximo domingo, oren al Señor durante toda esa semana para que le ayude a despertar esa hora y conectarse así, compartir el matutino para seguir orando por nuestro país. Hoy es el tiempo de oración, hoy es un tiempo que tenemos que orar y clamar al Señor por nuestra nación, por el país y por el mundo. Que Dios le bendiga.